Hoy día nuestro tema es un refuerzo del planteamiento de problemas con la primera fase, que es transformar forma verbal a simbólica y de simbólica a verbal. La forma verbal es cuando nuestro problema o nuestro enunciado está escrito. Esa es la forma verbal. Y la forma simbólica es cuando ya hemos desarrollado nuestra forma verbal, es decir, ya le hemos puesto un número y le hemos puesto nuestra incógnita y le hemos dado una operación, suma, resta, multiplicación o división. Esas dos formas existen en el planteamiento de problemas. Bien, también conocido como planteamiento de ecuaciones. Bien, el planteamiento de ecuaciones. Bien, lo que tenemos que tomar primeramente en cuenta es lo de aquí. Decimos, ojo, en los dos enunciados es el mismo, pero lo único que cambia y le da otro sentido al enunciado es la coma. En el primero nos dice el doble de un número, es decir, todo esto es solo un enunciado, el doble de un número, coma, aumentado en 5. Entonces sería el doble, 2, de un número aumentado en 5. Bien, esta sería la forma simbólica de este enunciado. En el segundo nos dice el doble, coma, de un número aumentado en 5. Es decir, que solo el doble es un enunciado de un número aumentado en 5. Y esto sería la segunda parte de un número aumentado en 5. Entonces sería el doble, abrimos paréntesis, de un número que no conocemos aumentado en 5. Es decir, que del número aumentado en 5, el doble. Es muy diferente a decir el doble de un número aumentado en 5. Es lo que te tienes que tener en cuenta. El orden en que se encuentra la coma le da una distinta noción al enunciado. Bien, los problemas que tenemos aquí son problemas que se les ha mandado de tarea y vamos a tratar de resolverlos juntos para que ustedes vean la forma en que se desarrolla y para seguir practicando y luego ya pasemos a resolver problemas un poco más complicados. Bien, la primera nos dice un número aumentado en 4. Un número sería, como no sabemos cuál es X, un número aumentado en 4. Cuando te digan aumentado, sería suma más aumentado en 4. Y así es como pasamos nuestra forma verbal a simbólica. El siguiente sería un número disminuido en 5. No conocemos el número, ponemos X. Disminuido, ya no es aumentado, disminuido, que sería resta, menos 5. Bien. Luego nos dice el doble de un número. El doble de un número, es decir, cómo se escribe en forma simbólica el doble de un número. Así, 2x. El doble de un número. Como no sabemos el número, va a estar representado por x. El siguiente es igual. El triple de un número. Triple, me dice 3 de un número, no conozco. Sería 3x. Ahora, lo que estuvimos practicando. El cuádruple de un número, coma, aumentado en 10. El cuádruple sería 4. El cuádruple de un número. Todo junto, cuádruple de un número aumentado en 10. Más 10. El siguiente nos dice el triple, coma, de un número aumentado en 6. Hemos visto. Cuando la coma está después de todo el cuádruple de un número, va sin paréntesis. Pero cuando está el triple, coma, de un número aumentado en 6, ahí ya utilizamos los paréntesis. Sería el triple de un número aumentado en 6. Y así. Luego el siguiente nos dice el cuádruple de un número, coma, disminuido en su doble. El cuádruple de un número disminuido en su doble. Bien, el cuádruple de un número, no sabemos, disminuido en su doble. Es decir, vamos a disminuir en el doble de ese mismo número, que no sabemos. Doble, 2x. Bien, luego el siguiente nos dice el triple de panes más
el quíntuple de tortillas es 206. Primero vamos a terminar con esto, el triple de panes. ¿Cómo se escribirá el triple de panes? Vamos a poner el triple de panes, que sería P, más, dice, más el quíntuple de tortillas. Quíntuple es 5. Más el quíntuple de tortillas, la T de tortillas es 206. Sería S es igual a 206. Bien. Luego dice la mitad de un número. La mitad de un número vamos a representar a X sobre 2. Porque vamos a quitarle la mitad al número cuyo no sabemos. Luego un número disminuido en 8. Un número que no conocemos disminuido resta en 8. Y así de simple es como pasamos la forma verbal a forma simbólica. Ahora vamos a pasar de forma simbólica a la escritura, a la forma verbal. Acá tenemos x menos 3, sería un número, x sería un número disminuido en 3. Un número disminuido en 3. Bien, luego acá tenemos x es el número, x más 9, sería un número aumentado en 9. Un número aumentado porque la suma es aumentado en 9. Bien, luego aquí tenemos 2x más 15. ¿Qué representaba 2x? Sería el doble de un número aumentado en 15. Pero aquí sería así, el doble de un número, coma, porque no hay paréntesis, coma, aumentado en 15. Bien. Luego aquí tenemos el triple de un número disminuido en 7. El triple de un número, coma, disminuido en 7. Bien, luego aquí ya hay paréntesis. ¿Cómo sería entonces? El cuádruple, porque está el 4, el cuádruple, coma, de un número disminuido en 10. Bien, porque está un cuádruple, el cuádruple de un número disminuido en 10. Ahora, ¿cuánto sería? El cuádruple de un número, coma, disminuido en 5 es significa igual, es 28. El cuádruple de un número disminuido en 5 es igual a 28. Acá, ¿cuánto sería? Sería el tercio de un número. El tercio, porque no es el doble, porque no está el 2, sino está el 3. El tercio de un número. Bien. El de aquí, ¿cómo sería? Similar a la operación de aquí. Sería el doble de un número, coma, disminuido en 6 es 8. Recuerda que igual a es. Luego aquí, ¿cuánto sería? El doble, porque está 2x, el doble de un número, coma, ahora es más, aumentado en 3 es 45. Y por último aquí, el cuádruple de un número,
coma, aumentado en 10. Tienes que darte cuenta en la forma simbólica. Si tú ves así un número fuera de un paréntesis, sabes que el cuádruple, el doble, después de ese término va la coma. Pero si tú ves que está libre sin coma, sería el cuádruple de un número, ahí recién iría la coma. Es lo que tú tienes que saber interpretar. Vamos a ir avanzando poco a poco, la cuestión es siempre practicar. Gracias.